¿Por qué el ateísmo requiere más fe? La paradoja lógica de creer en nada. La fe ciega te está consumiendo. Espera un momento. No me refiero a la fe que te enseñaron en la iglesia o en la sinagoga. Me refiero a la fe que la cultura, la academia y la intelectualidad secular te obligan a tener. Te contaron una historia muy simple. Te dijeron, nosotros somos los racionales, los que seguimos la ciencia. Ellos son los que necesitan fe ciega en cosas invisibles. Si quieres ser un adulto pensante, tienes que deshacerte de la fe. Y tú, con toda la razón, te has preguntado, ¿cómo puedo confiar en lo que no veo? ¿Cómo puedo creer sin pruebas? La presión es real, en la universidad, en las redes sociales, en cualquier debate, el creyente es el que está a la defensiva, obligado a justificar su salto al vacío ante el racionalismo de un ateo. Pero déjame hacerte una pregunta que va a cambiar esta dinámica por completo, una pregunta que el ateísmo no puede responder honestamente sin contradecirse. Si absolutamente nada creó el universo, ¿cómo es que hay un universo? Si la premisa es que solo existe lo material y que nada sobrenatural es posible, ¿por qué existe algo material en primer lugar? ¿Cómo algo surgió de la nada? La respuesta que te obliga a creer en algo que no tiene causa, ni diseñador, ni sentido es la que exige una cantidad de fe infinitamente mayor. Es el momento de poner el ateísmo en el banquillo de los acusados y aplicar la misma lupa lógica que ellos usan. Es hora de exponer la paradoja lógica del materialismo. No estás solo en esta búsqueda por la coherencia intelectual. Esta tensión entre fe y razón no es un conflicto en tu cabeza, es una contradicción en el universo. Es el resultado de intentar explicar la complejidad con la simplicidad y la información con el accidente. Hoy, vamos a desmantelar las tres premisas fundamentales del ateísmo. No te pido que creas sin pruebas, te pido que evalúes dónde están las verdaderas pruebas y dónde está el verdadero salto de fe. Prepárate para equiparte con un arsenal lógico que te permitirá demostrar que la razón y la ciencia, cuando se siguen con honestidad, te llevan a una sola conclusión. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El ateísmo se apoya en una premisa fundamental: el universo es autosuficiente y no necesita un creador. Y lo presentan como el colmo de la razón. Pero esta premisa colapsa bajo el peso de su propia lógica, pues viola la ley más básica del universo que observamos: todo lo que comienza a existir tiene una causa. El ateo, que se proclama racional, tiene que creer en una de dos cosas, y ambas son un acto de fe. Opción A: el universo es eterno. Esta era la tesis dominante durante siglos. El universo siempre ha estado aquí, no tuvo un inicio. La energía simplemente se transforma. Pero mira lo que descubrió la ciencia: el modelo surge, segunda ley de la termodinámica, universo en expansión, radiación, galaxias en movimiento. Einstein demostró que el universo no es eterno. Si lo fuera, el calor se habría distribuido uniformemente y ya estaríamos en un estado de muerte por calor, máxima entropía. El hecho de que el universo no esté en ese estado final significa que tuvo un comienzo. El universo se está agotando, y algo que se agota no es eterno. Opción B: el universo comenzó sin causa. Si el universo comenzó, y si nada sobrenatural lo creó, la única conclusión es: nada creó algo. Piensa en la implicación de esto. En la realidad, si yo dejo mi taza sobre la mesa, espero que permanezca allí. Si mañana encuentro dos tazas idénticas, busco una causa externa. ¿La compré? ¿Alguien me la regaló? Nunca, jamás, aceptaría la explicación de que la segunda taza surgió de la nada sin causa, por pura casualidad. Sin embargo, el ateo exige que aceptemos que todo el espacio, el tiempo y la materia surgieron exactamente de esa manera, por generación espontánea a nivel cósmico. Esto no es racionalidad, es la creencia en la magia sin mago. Es un acto de fe ciega en la violación de la ley de causa y efecto. Aquí viene lo realmente interesante: el argumento cosmológico nos enseña que la causa del universo debe ser atemporal y no espacial, porque creó el tiempo y el espacio. Debe ser inmaterial, porque creó la materia.
Debe ser personal e inteligente, porque solo una causa personal puede elegir crear algo a partir de una condición atemporal, la voluntad de un ser. El ateísmo exige que aceptemos una causa impersonal que opera de forma causalmente defectuosa, la nada. El teísmo exige que aceptemos una causa personal que opera de forma lógicamente coherente, un ser que no necesita causa, que es eterno, que crea la materia, el tiempo y el espacio. ¿Qué creencia exige un salto de fe más grande? La del ateo. Imagina que tienes una linterna encendida. La luz es el universo. Si la luz está encendida, significa que algo la encendió, un interruptor, una mano, una orden. El ateo te dice que la luz se encendió sola, que la linterna siempre estuvo allí, o que surgió de la oscuridad total por casualidad. El teísta te dice que la luz fue encendida por un ser que no necesita un interruptor. Ambos postulan un ser no causado, pero el teísta lo hace con la lógica de la evidencia, el universo comenzó, mientras que el ateo lo hace contra la evidencia. El universo tuvo un comienzo por diseño o por accidente. La pregunta es, ¿podemos observar la inteligencia detrás de ese diseño? La respuesta está en la física. El segundo gran acto de fe que el ateo debe realizar es la creencia en el accidente estadístico. Si la existencia del universo no fue un acto de voluntad de una causa no causada, entonces debe ser la culminación de una serie de coincidencias afortunadas que hacen posible la vida. El ateo debe creer que la vida que vemos es una lotería cósmica. Pero fíjate en la evidencia, el universo está calibrado con una precisión que desafía la imaginación, un fenómeno conocido como ajuste fino o el principio antrópico. El materialismo debe creer que más de 122 constantes fundamentales del universo, como la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, el nivel de oxígeno en la atmósfera, la distancia de la Tierra al Sol, el tamaño de Júpiter, cayeron en el margen perfecto para que la vida fuera posible. Los científicos han calculado la probabilidad de que solo estas 122 constantes convergieran en el rango perfecto por pura casualidad en cualquier planeta del universo observable. El resultado es 1 en 10 elevado a la 138. Para poner ese número en perspectiva, 10 elevado a la 30 es un número con 30 ceros. No hay ni siquiera 10 elevado a la 100 átomos en el universo observable. Un número con 138 ceros es, en el lenguaje de la probabilidad, esencialmente imposible. Es menos probable que un ciego, en un universo lleno de arena, escoja un grano de arena marcado al azar. Imagina esta escena por un momento, uno de los ejemplos más fascinantes de ajuste fino es Júpiter. Su gigantesca órbita y campo gravitatorio actúan como un aspirador de polvo cósmico, desviando o absorbiendo innumerables asteroides y cometas que de otra forma bombardearían la Tierra, esterilizando la vida. Sin Júpiter en su órbita actual, la vida no habría podido sobrevivir el tiempo suficiente para evolucionar. El ateo debe creer que esta disposición planetaria es una coincidencia afortunada. El teísta, aplicando el argumento teleológico del diseño, dice, todo diseño exige un diseñador. Si encuentro un Rolex en la playa con todas sus 122 piezas ajustadas al nanosegundo, no concluyo que la arena, el viento y el tiempo lo hicieron. Concluyo que una inteligencia lo diseñó. ¿Qué creencia exige más fe? Creer que el universo es el Rolex cósmico ensamblado por el accidente matemático, ateísmo, o que fue calibrado por un proyectista, teísmo. Frente a esta evidencia abrumadora, el ateísmo contemporáneo ha desarrollado una respuesta, el multiverso. La idea es simple, si hay un número infinito de universos, es inevitable que en alguno de ellos las 122 constantes se alineen perfectamente. Es como comprar un número infinito de boletos de lotería. Pero fíjate en la falacia lógica, la creencia en el multiverso no tiene ninguna evidencia empírica, ninguna. Es una elaboración metafísica creada ad hoc para escapar a la conclusión del diseño. Es fe ciega en su forma más pura. Y lo peor, como argumentó un estratega, multiplica la necesidad de un proyectista. El multiverso no elimina la necesidad de una causa, solo expande la necesidad de un sistema para crear infinitos universos. La solución atea exige una fe irracional en algo que nunca se podrá probar para evitar la conclusión lógica que la ciencia ya mostró, la vida es intencional. El ajuste fino del universo es asombroso,
pero la prueba más devastadora de la inteligencia no está en el cosmos, sino en algo que no puedes ver, el código de la vida. El tercer y más costoso acto de fe para el ateo es creer que la información surgió de la no información. Para que el materialismo sea verdadero, la vida tuvo que haber surgido por generación espontánea, abiogénesis, a partir de una sopa química. De la materia inerte, surgió la vida por casualidad. Pero mira lo que la bioquímica ha revelado sobre el ADN. El ateísmo se apoya en la idea de que la vida primitiva era simple. Pero la ciencia ha demostrado que no existe vida simple. El contenido de información del ADN de una ameba unicelular, supuesta vida primitiva, equivale, en complejidad específica, a 1000 colecciones completas de la Enciclopedia Británica. Una única célula contiene el alfabeto genético con las instrucciones para construir un organismo. Esto no es solo complejidad, como un cristal de nieve, que es ordenado pero repetitivo, es complejidad específica. Una secuencia con significado, como un mensaje. Si estás en la playa y las olas han creado una secuencia de conchas que dice erosión, eso es orden. Es producto de la naturaleza. Pero si encuentras una secuencia de conchas que dice te amo mamá o lleve la basura afuera mamá, ¿concluyes que fue el viento o concluyes que fue una mente inteligente? La información, el código, el lenguaje, el significado, todo lo que observamos en la vida cotidiana siempre tiene una sola fuente, una mente. El ADN es, por definición, información compleja y específica. El ateo debe realizar el acto de fe más grande, creer que la información, que en nuestra experiencia siempre requiere una mente, surgió del accidente ciego del materialismo. La creencia en la abiogénesis no es ciencia, es, como dijo un científico, simplemente una cuestión de fe en un reduccionismo profundo, basada enteramente en ideología. Es la fe en que la tinta puede escribir un código complejo sin un escritor. Esta fe se encuentra con una barrera insuperable, la complejidad irreductible. Piensa en una ratonera, tiene 5 partes interdependientes. Si quitas una sola, deja de funcionar. El sistema de coagulación de la sangre, el ojo o el motor flagelar de una bacteria son sistemas irreductiblemente complejos. ¿Cómo surgió un sistema irreductiblemente complejo por la evolución gradual darwinista, paso a paso? Simplemente no puede. La evolución darwiniana funciona si cada pequeño cambio confiere una ventaja de supervivencia. Pero en un sistema irreductible, si solo tienes 4 de las 5 partes, el sistema no solo no funciona, sino que es un desperdicio de energía biológica. Por lo tanto, el sistema completo debe haber surgido simultáneamente y en funcionamiento, lo que solo puede ser explicado por un diseño inteligente. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. El ateísmo no solo se enfrenta a la física y la biología, sino a la prueba más íntima, la conciencia de lo correcto y lo incorrecto. El ateo que abraza el materialismo debe realizar un cuarto acto de fe, creer que la moralidad es una mera ilusión o un constructo social sin fundamento objetivo. Esto no es solo una posición filosófica incómoda, es una autorrefutación constante en la vida cotidiana. El argumento más común del ateísmo es el problema del mal. Si Dios es todopoderoso y bueno, ¿por qué existe el mal y el sufrimiento? Esta es una pregunta profunda y real. Pero esconde una paradoja devastadora para el ateo. Para decir que algo es malo, como el genocidio, la violación o la injusticia, necesitas un estándar objetivo de lo que es bueno que trascienda la opinión personal o cultural. Si la moralidad es relativa, solo química en el cerebro o acuerdos sociales, entonces decir Hitler fue malo es tan solo una expresión de mi preferencia personal, no una verdad absoluta. Pero mira la realidad, cuando un ateo se enfrenta a una injusticia, sufrimiento, robo, discriminación, su reacción es instintiva, indignación moral. Esta indignación revela que, en su fuero interno, él sabe que existe una ley moral objetiva que ha sido violada. El argumento moral es simple. Toda ley tiene un legislador. Existe una ley moral universalmente reconocida, aunque a menudo violada. Por lo tanto, existe un legislador moral trascendente, Dios. Si no existe un estándar moral absoluto, entonces nadie tiene derecho a quejarse de la injusticia. Pero nos quejamos, y con razón.
La necesidad que tiene el ser humano de dar excusas por su mal comportamiento es, de hecho, una admisión tácita de que la ley moral existe y que él la violó. El ateo debe creer que la conciencia moral, la voz interior que le dice que la tortura de un niño por diversión está absolutamente mal, es una casualidad evolutiva sin base real. Esto exige una fe que ignora la experiencia universal de la humanidad. Es la fe en una ilusión moral en contra de su propia experiencia visceral. El ateísmo también es atacado por el frente del relativismo, que es la base de la negación de la ley moral. Si alguien dice, no existe la verdad absoluta, el teísta aplica la táctica del correcaminos. Pregúntale, ¿estás absolutamente seguro de que no hay verdad absoluta? Si dice sí, se contradice, pues acaba de hacer una afirmación absoluta. Si dice no, no ha dicho nada que valga la pena escuchar. La posición del relativista y del ateo que niega la moralidad objetiva es filosóficamente autodestructiva. Para negar la verdad, tiene que usar la verdad. Es como el correcaminos que corre sobre el vacío y solo cae cuando se da cuenta de la lógica. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. Hemos diseccionado la fe ciega en el origen del universo, la vida y la moral. Ahora, mira cómo el ateísmo se desenmascara por completo ante la figura de Jesús. El ateísmo busca destruir la fe en Dios, pero su verdadero objetivo es eliminar el cristianismo. El ateo debe realizar un quinto y último acto de fe, creer que Jesús fue un mito, una leyenda o un simple maestro moral. El ateo tiene que creer que la historia que confirma a Jesús es defectuosa. Pero mira los datos que un apologista usa en la disección argumentativa de la historia. El emperador Tiberio César, contemporáneo de Jesús y figura histórica incuestionable, es atestada por solo 10 autores en un periodo de 150 años. Jesús de Nazaret es atestado por 43 autores, fuentes cristianas y no cristianas, como Josefo y Tácito, en el mismo periodo. La verdad es que la existencia histórica de Jesús está más atestada y es más fácil de probar que la de la mayoría de las figuras históricas del mundo antiguo. Creer que Jesús es una leyenda exige una fe en el escepticismo radical que ningún historiador aplicaría a la Ilíada o a la Guerra de las Galias. El ateo a menudo recurre a decir que Jesús fue solo un buen maestro moral. Pero aquí colapsa la fe irracional. La lógica solo te da 3 opciones sobre Jesús. Lunático, si afirmó ser el Dios del universo, yo soy en Juan 8:58, perdonar pecados, pero no lo era, estaba loco. Mentiroso, si sabía que no era Dios, pero engañó a la gente, fue un mentiroso malvado. Señor, si dijo la verdad. El ateo debe tener fe en una de las 2 primeras opciones. Pero los relatos nos muestran la sabiduría moral y el equilibrio psicológico de Jesús, eliminando la opción del lunático. Y un mentiroso malvado no se gana el martirio de sus apóstoles. Nadie elige morir por una mentira que sabe que es una mentira. La transformación de los discípulos, de cobardes a mártires, es la prueba más grande, solo puede explicarse por la resurrección real. Al final, el ateísmo no puede sostenerse sin una fe ciega, fe en que la nada creó algo. Fe en que el diseño es un accidente matemático, 1 en 10 elevado a la 138. Fe en que la información surgió sin una mente inteligente. Fe en que la moralidad es una ilusión. Fe en que el hombre más atestado de la historia era un lunático o un mentiroso. El teísmo dice, hay pruebas y coherencia lógica. El ateísmo dice, no hay pruebas, pero tienes que creerlo para que mi cosmovisión funcione. La conclusión es ineludible, el ateísmo es la cosmovisión que exige la mayor cantidad de fe irracional. Hemos diseccionado las premisas del ateísmo y hemos encontrado que su lógica es autodestructiva. Ahora ves el mundo de manera completamente diferente. La ciencia, la cosmología, la bioquímica y la historia no son enemigos de la fe, son el megáfono que grita la necesidad de un creador. La creencia en el materialismo es una fe en la magia sin mago. Tu fe no es un salto al vacío, es la conclusión más razonable ante la evidencia. A partir de hoy, cuando alguien te desafíe con la racionalidad, no te pongas a la defensiva. Enfréntalos con la pregunta,
¿Qué requiere más fe? Recuerda esto, la verdad que niega la causa, el diseño y la moralidad es la que exige más fe. Verás cómo el peso de la prueba recae exactamente donde debe estar. Como dijo un apologista, yo no tengo fe suficiente para ser ateo. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos la pregunta que derrumba a todo relativista en 3 segundos. Nos vemos allí.